Mi madre siempre me dijo que la desesperación lleva a las almas a tomar decisiones de las que después no pueden escapar. Jamás creí en nada sobrenatural, era una de esas personas que piensan que las historias de fantasmas son solo inventos para asustar a los niños. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, con el alma al borde de quebrarse, me encontré deseando algo que nunca antes había considerado, un pacto, un trato, con lo que fuera necesario para dejar esa vida atrás. Me senté en una esquina, agotada, cerrando los ojos, e imaginé una vida distinta. Una vida donde ya no tendría que temer ni aguantar el frío en la piel, una vida libre. Entre mis pensamientos, una voz suave pero profunda, resonó como un eco en mi mente. ¿Deseas cambiar tu destino? Sobresaltada, miré a mi alrededor, pero no había nadie. La voz continuó, casi susurrante, hay formas de liberarse, formas que pocos consideran, pero tú estás lista para un pacto, ¿verdad? No sabía si estaba enloqueciendo, si era el cansancio o mi deseo de escapar. Pero la idea de un pacto se volvió una obsesión en mi mente. Los días siguientes, esa voz en mi mente no dejó de resonar. Era como si se quedara instalada en mis pensamientos, susurrándome promesas de una vida que jamás creí posible. Traté de ignorarla, diciéndome que había sido solo un producto de mi imaginación, que quizá era el cansancio, la desesperación. Pero el deseo de escapar era demasiado fuerte, y poco a poco empecé a convencerme de que, quizás, había algo más ahí afuera, algo dispuesto a ayudarme, aunque el precio fuera alto. Esa noche, como cada otra, volví a mi rincón habitual. La rutina se sentía pesada, y las horas pasaban lentas, casi tortuosas. Cada segundo me hacía dudar si seguir, si soportar un día más. Fue entonces cuando, en medio de mi desesperación, me encontré a solas con mis pensamientos y volví a murmurar lo que había evitado decir en voz alta, lo que sea para salir de aquí, daría lo que fuera. El aire se sintió espeso, y por un instante, el ruido de la calle pareció apagarse. De pronto, un hombre se me acercó. No era como los clientes habituales, su ropa era elegante, su presencia imponente. Su voz, suave y seductora, me tomó por sorpresa. Parece que andas buscando una salida, dijo sin miramientos. Lo observé en silencio, con un nudo en la garganta, sintiendo que él sabía cosas de mí que yo misma desconocía. Era imposible que él supiera mi deseo más profundo, y aún así, ahí estaba, como si hubiera leído mis pensamientos más oscuros. Él me ofreció una vida diferente, una vida donde no tendría que soportar la miseria, donde podría dejar de mirar mi reflejo en los escaparates con odio, donde finalmente podría caminar sin miedo y con la cabeza en alto. Pero nada es gratis en este mundo, querida, me dijo, esbozando una sonrisa. Dudé, sentía que todo esto era demasiado irreal, pero, ¿acaso tenía algo que perder? La conversación continuó por lo que parecieron horas. Él hablaba con una serenidad inquietante, sin levantar la voz, pero sus palabras me envolvían, llenas de promesas y de una extraña calidez. Me habló de cómo podría alejarme de las calles, de cómo ya no tendría que enfrentar esas noches frías y solitarias. En su oferta no había rastro de compasión, pero sí de una seducción extraña, peligrosa. No me ofreció riquezas ni fama, era algo más simple, pero que en mi situación se sentía como el paraíso mismo, una vida digna, lejos de ese infierno. Por cada pregunta que yo hacía, él tenía una respuesta precisa, sin titubear. Su conocimiento sobre mi vida era perturbador, como si supiera cada rincón de mi pasado, cada decisión y cada arrepentimiento. No había cómo engañarlo, no había manera de disfrazar mis pensamientos frente a él. Mientras me hablaba, un calor extrañamente acogedor me invadía. Mis recuerdos amargos, las noches heladas y solitarias en esas esquinas, la violencia que había vivido, todo se desvanecía en su presencia, como si mi sufrimiento no fuera más que una sombra a punto de disiparse. Dime qué debo hacer, le dije finalmente, sintiendo que cualquier rastro de duda desaparecía.
Lo miré directamente a los ojos, y en ellos vi un brillo extraño, como si detrás de esa calma hubiera algo que disfrutara ver mis luchas internas. Lo único que debes hacer, dijo mientras su voz se tornaba suave y, a la vez, intimidante, es aceptar las condiciones. Si estás dispuesta, te daré lo que deseas, pero debes prometer algo a cambio. No me explicó los detalles en ese momento, pero sentí que, en mi desesperación, ya no importaban. Esa noche, sin saberlo del todo, sellé el pacto con una simple palabra: acepto. Aquella figura misteriosa me miró con una satisfacción que no intentó ocultar. Entonces, prepárate para la vida que tanto has deseado, dijo, como si con sus palabras sellara mi destino de una forma irreversible. No supe qué esperar al volver a casa, pero esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Los ruidos habituales de la calle no me molestaron, un extraño alivio me invadió, y me sentí en paz. Al día siguiente, algo cambió. Los lugares por donde antes andaba parecían extrañamente desconocidos. La gente que solía verme con desprecio o ignorarme por completo, ahora me observaba de una manera distinta. No podía explicar esa nueva percepción, pero era como si todo a mi alrededor se hubiera vuelto un poco más brillante, un poco más fácil de llevar. Poco a poco, las circunstancias comenzaron a mejorar de forma inexplicable. Una oferta de trabajo apareció en un café que solía frecuentar, algo sencillo, sin experiencia previa, y con un horario que me permitiría ganar algo de dinero sin exponerme. La sensación de no estar en peligro, de no tener que regresar a la calle, fue tan embriagadora que acepté inmediatamente. Comenzaba a pensar que aquella conversación, ese pacto, había sido un delirio, un sueño que de alguna forma había logrado transformar mi realidad. Pero, aunque todo parecía mejorar, algunas cosas me inquietaban. Al pasar los días en mi nuevo trabajo, noté que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, parecía haber sido ya planeada para mí. Cada cliente que entraba al café parecía saber mi nombre, y sus miradas siempre terminaban clavándose en mí con un extraño brillo. Empezaba a preguntarme si esta mejora era realmente un regalo o si algo más oscuro me estaba guiando. Había renunciado a la libertad sin siquiera darme cuenta, como si algo invisible me empujara en la dirección que él había decidido. Las primeras semanas fueron una mezcla de alivio y confusión. Mi vida era mejor de lo que jamás había imaginado, pero había algo siniestro en lo perfecta que se había vuelto. Cada noche, antes de dormir, sentía una presencia, una especie de energía que me envolvía y me recordaba ese momento en el que acepté el pacto. Tenía sueños oscuros en los que aquel hombre aparecía, observándome desde las sombras, como si cada uno de mis movimientos le perteneciera. Empezaron a llegar cartas sin remitente, notas con mensajes enigmáticos que parecían anticipar mis pensamientos. Frases como, lo que tienes ahora es solo el principio o recuerda, los favores tienen un precio, me llenaban de inquietud. A veces, pensaba en huir, en dejar todo atrás, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera en ese lugar, cumpliendo con una vida que yo misma había elegido al aceptar aquel trato. Con cada día que pasaba, la sensación de estar atrapada se volvía más intensa, aunque mi vida seguía mejorando en todos los aspectos. Me mudé a un pequeño apartamento en un barrio decente, lejos de los lugares donde solía trabajar. Mis jefes parecían siempre satisfechos con mi trabajo, aunque apenas cruzaban palabras conmigo. Todo era demasiado perfecto, tan perfecto que empezaba a parecer una prisión dorada. Las cartas continuaban llegando, ahora con más frecuencia. Ya no eran solo frases enigmáticas, eran instrucciones claras, casi como órdenes. No faltes al trabajo mañana, compra un vestido rojo para la próxima semana, visita a tu madre el domingo a las 3 de la tarde. Las instrucciones parecían inofensivas, pero la precisión de cada una me hacía temblar. Era como si alguien conociera cada rincón de mi vida, cada pensamiento, y guiara cada decisión que tomaba sin dejarme otra opción. Intenté ignorarlas, resistirme, pero cada vez que lo hacía, algo extraño y aterrador sucedía, como un recordatorio de que estaba siendo vigilada. Un día,
decidí romper una de las reglas. Había recibido una carta que decía, no te acerques al parque esta noche. Ignoré la advertencia, decidida a recuperar el control sobre mi vida. Pensé que si desobedecía, tal vez podría romper el lazo invisible que me unía a aquel trato oscuro. Al anochecer, caminé hasta el parque, como un desafío a esa presencia que parecía controlar mi vida. Pero apenas puse un pie en la entrada, una brisa helada me envolvió, y de pronto, todo a mi alrededor se volvió un silencio absoluto. El parque, que solía estar lleno de vida a esas horas, estaba completamente desierto. Las luces de las farolas parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento, y la luna parecía brillar de una forma opaca, casi sin luz. Un escalofrío recorrió mi espalda. A lo lejos, creí ver una figura entre los árboles, quieta, observándome. Intenté dar media vuelta, pero mis pies no respondían, como si estuvieran anclados al suelo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y a medida que lo hacía, un miedo inexplicable me paralizó. No podía ver su rostro, pero sentía una familiaridad aterradora en su presencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, una voz, fría y susurrante, resonó en mi mente. Pensé que habías entendido las reglas. Era la misma voz que había escuchado aquella primera noche, la voz de quien me había prometido una nueva vida. Este pacto no puede romperse, continuó, mientras yo trataba de encontrar las palabras para justificar mi desobediencia. Cada paso que das, cada decisión que tomas, ya no te pertenecen. Eres mía, y lo serás hasta el final. De pronto, la figura se desvaneció en la oscuridad, y el parque volvió a la normalidad. La gente paseaba, los niños jugaban, y el ruido de la ciudad regresó como si nada hubiera ocurrido. Pero el miedo quedó grabado en mi piel, recordándome que no había escapatoria. Esa noche, al llegar a mi apartamento, encontré una carta más. Esta vez, el mensaje era claro y directo: no vuelvas a desafiarme. Las letras parecían impresas con una fuerza brutal, casi como si hubieran sido grabadas en el papel. Entendí que mis intentos de liberarme eran inútiles y que cada paso en falso podría traer consecuencias que apenas comenzaba a imaginar. En los días siguientes, empecé a notar cambios en mi entorno. Las personas que antes me miraban con una especie de respeto, ahora parecían evitarlas. Mi reflejo en los espejos comenzó a mostrarme una versión de mí misma que no reconocía del todo. Era yo, sí, pero había algo en mis ojos, un vacío, una frialdad que no era mía, como si estuviera perdiendo fragmentos de mí misma. La atmósfera a mi alrededor se tornó densa, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura y opresiva. Mis días se convirtieron en una rutina de miedo y desasosiego. Cada mañana, al mirarme en el espejo, luchaba con la imagen que me devolvía la mirada. Aunque el exterior seguía pareciendo normal, había algo innegablemente extraño en la manera en que me percibía. Mis ojos, alguna vez llenos de vida, ahora reflejaban una sombra que no podía identificar, un eco de lo que había sido antes. El trabajo en el café se tornó más inquietante. Mis compañeros, antes amables, comenzaron a comportarse de manera distante, como si se hubieran dado cuenta de algo que yo ignoraba. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, se sentía como una máscara, y cada vez que reía o interactuaba con ellos, podía sentir una especie de desconexión. El aire estaba impregnado de un silencio incómodo, como si todos estuvieran al tanto de un secreto que solo yo desconocía. Las cartas continuaban llegando, y aunque intenté deshacerme de ellas, aparecían nuevamente en lugares inesperados, en mi bolso, en el cajón de mi mesa de noche, incluso en el asiento del autobús. Siempre estaré contigo, decía una de ellas. No puedes huir de lo que te pertenece. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. Comenzaba a comprender que no podía librarme de la influencia de esa entidad, que había hecho un trato que me ataba de manera irrompible. Una noche, mientras cerraba el café, decidí quedarme un rato más. La soledad del lugar me abrazaba, y pensé que tal vez podría encontrar una respuesta a lo que estaba sucediendo.
Mientras limpiaba las mesas, escuché un murmullo proveniente de la cocina. Con el corazón latiendo en mi garganta, me acerqué y al abrir la puerta, el aire se volvió helado. Las luces parpadeaban y la sensación de ser observada se intensificó. Fue entonces cuando vi una figura, no del todo tangible, en la esquina más oscura de la cocina. Era como un reflejo distorsionado de mí misma, pero con una expresión de desesperación. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras aquella sombra parecía llamarme con un gesto. Mis pasos, de repente, se movieron por su propia voluntad, acercándome a esa figura inquietante. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba lejana, como si no me perteneciera. La figura sonrió, una sonrisa torcida que heló mi sangre. Soy lo que has dejado atrás. La parte de ti que una vez fue libre. Su voz resonaba en mi mente, y entendí que era la representación de mi antiguo yo, la persona que había sido antes del pacto. Debes liberarte de él, continuó, mientras su forma parecía desvanecerse en el aire. El precio es más alto de lo que imaginas. Cada deseo cumplido se lleva algo de ti. Y con esas palabras, la figura desapareció, dejándome sola en la cocina, temblando. La revelación me golpeó como un rayo. No solo había vendido mi alma, sino que había entregado mi esencia, mi libertad, en un intento desesperado por escapar de la vida que llevaba. Desde esa noche, las visiones se volvieron más intensas. Empecé a soñar con escenas horripilantes que me despertaban en medio de la noche. En una de ellas, estaba en la calle de donde había escapado, rodeada por las sombras de personas que alguna vez conocí, cada una representando un fragmento de mi vida anterior. Sus rostros eran un recordatorio constante de lo que había dejado atrás, de las promesas que había hecho y que ahora me atormentaban. La presión de esos sueños se intensificó cuando comenzó a manifestarse en mi vida diaria. Los clientes del café parecían tener un aire de expectativa, como si estuvieran esperando algo de mí. Algunas noches, podía jurar que escuchaba susurros entre ellos, palabras que no lograba captar pero que se sentían como un eco de mi destino. Aquellos que venían a mí no eran simples extraños, parecían ser parte de un plan más grande, uno que se desarrollaba ante mis ojos, uno que no podía comprender del todo. Una noche, mientras caminaba hacia mi apartamento, una sensación de desesperación me invadió. La calle, antes familiar, se volvió amenazante. Las sombras parecían alargarse, y un escalofrío recorrió mi espalda. Un grupo de hombres se encontraba en la esquina, mirándome con una curiosidad siniestra. Sentí que su mirada pesaba sobre mí, como si me desnudaran por dentro. La memoria de mi vida en la calle me volvió de golpe, y el miedo se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si la vida que había logrado construir era solo un espejismo? ¿Qué si, al final, ese poder que creía tener me estaba llevando de regreso a donde había comenzado? Decidí que no podía seguir así. Tenía que confrontar lo que había hecho. Así que, al llegar a casa, busqué un lugar donde pudiera estar a solas y reflexionar. A la luz de la luna, en mi habitación, miré al espejo, esperando encontrar alguna respuesta. Fue en ese momento cuando vi, en la esquina de mi reflejo, el destello de una sonrisa burlona. La sonrisa en el espejo no era solo un juego de luces. Era una mueca maliciosa, un recordatorio de que mi pacto no era una simple transacción, sino una cadena de consecuencias cada vez más complejas. La figura que había visto en la cocina me había advertido, y yo había hecho caso omiso. El reflejo se burlaba de mí, un símbolo de la dualidad en la que estaba atrapada. Parte de mí quería gritar, romper ese espejo que me mostraba una verdad tan dolorosa, pero otra parte sabía que eso solo serviría para agravar mi desesperación. Esa noche, no logré dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el eco de las risas y susurros de aquellos en la calle resonaban en mi mente. Recordé mis días de lucha, de sobrevivencia en un mundo que parecía haberme olvidado. Las caras de las personas que conocí, de aquellas que se convirtieron en amigos en el abismo de la desesperación, comenzaron a cruzar mi mente. Había gente que luchaba a mi lado,
que también buscaba salir de esa vida. ¿Qué había sido de ellos? ¿Habían hecho pactos similares o habían encontrado otra manera de escapar? Decidí que al día siguiente iría a buscar respuestas. Tal vez algunas de esas personas aún estuvieran en la calle, tal vez aún pudieran ofrecerme una visión del mundo que había dejado atrás. Así que, al amanecer, me vestí y salí, determinada a enfrentar el pasado. Las calles estaban envueltas en una neblina tenue y el aire tenía ese olor peculiar a asfalto mojado, un recordatorio de mis días deambulando por allí. Cuando llegué a mi antiguo barrio, el bullicio de la vida urbana me golpeó con fuerza. Las luces de neón brillaban y el sonido de las risas resonaba en el aire, pero no eran las risas alegres que recordaba. Había una pesadez en el ambiente, una tristeza que se filtraba entre los gritos de alegría de las personas. Mis pasos se sintieron más pesados a medida que avanzaba, y una sensación de desasosiego comenzó a invadirme. Pasé por los lugares que solía frecuentar, tratando de encontrar caras conocidas. Finalmente, vi a una de mis antiguas compañeras, Clara, sentada en una esquina, su rostro desfigurado por el tiempo y las experiencias. Me acerqué lentamente, insegura de cómo sería recibida. Su mirada se encontró con la mía, y por un instante, todo el ruido del mundo exterior se desvaneció. ¿Eres tú?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. He cambiado, Clara. He intentado dejar todo esto atrás. ¿Pero a qué costo? La pregunta la lanzó al aire, cortante y directa. No necesitaba explicaciones. Ella sabía. Comenzamos a hablar, compartiendo recuerdos y reflexiones sobre la vida en la calle. Cada historia que contaba me recordaba los momentos difíciles, pero también la fuerza que había encontrado en la lucha. Hablamos sobre las decisiones que habíamos tomado, sobre los sueños que alguna vez tuvimos y que ahora parecían lejanos, casi inalcanzables. Clara mencionó cómo había visto a varias de nuestras amigas desaparecer, atrapadas en ciclos de desesperación que parecían no tener fin. El peso de nuestras palabras llenaba el aire. Pero en medio de la conversación, Clara se detuvo de repente, mirando sobre mi hombro. Su expresión cambió drásticamente. ¿Qué es eso?, murmuró, con los ojos muy abiertos. Me giré lentamente, siguiendo su mirada. Allí, al final de la calle, vi una figura familiar. Era como si estuviera esperando, inmóvil, observándome con una intensidad escalofriante. Reconocí esa silueta. Era el mismo ser que había visto en la cocina, la presencia ominosa que había entrado en mi vida. El terror me invadió, y volví a girarme hacia Clara, buscando consuelo en su presencia. Pero ella ya no estaba allí, había desaparecido como una sombra. Me sentí completamente sola. La figura comenzó a acercarse, y la brisa fría trajo consigo un olor rancio, como a podredumbre. Me di cuenta de que el tiempo se había detenido. No podía moverme, un sudor frío recorría mi espalda mientras la figura se aproximaba. Cada paso que daba resonaba como un tambor en mi pecho, cada vez más fuerte, cada vez más amenazador. La voz de la entidad se deslizó en mi mente, siempre has pertenecido a mí. No puedes escapar. Con cada palabra, la realidad se distorsionaba a mi alrededor. Las luces se apagaban y encendían en un caos frenético. Las risas se convertían en gritos, los rostros de la gente se desvanecían, y solo quedábamos yo y esa figura que parecía alimentarse de mi miedo. Una desesperación abrumadora me invadió, y en ese instante comprendí que cada intento de liberarme solo fortalecía su control sobre mí. Desesperada, decidí que tenía que luchar. Tenía que encontrar una forma de recuperar el poder sobre mi vida. Con cada fibra de mi ser, grité, no me perteneces. No más. Las palabras salieron de mí como un grito primal, un desafío contra aquella oscuridad que había intentado apoderarse de mí. Pero su risa resonó en mi mente, burlándose de mi valentía. En ese momento de desafío, las luces del entorno comenzaron a oscilar nuevamente, como si el mundo estuviera reaccionando a mi grito.
La figura se detuvo, observando con una mezcla de interés y desprecio. ¿Crees que puedes liberarte de mí tan fácilmente? Esta lucha apenas comienza, susurró, y con un movimiento de su mano, todo se sumió en una oscuridad absoluta. Me encontré nuevamente en mi habitación, el espejo frente a mí. Pero esta vez, el reflejo no era solo la burla, había una mirada de desafío en mis propios ojos. El miedo se mezcló con una chispa de determinación. Era el momento de decidir, de enfrentar las consecuencias de mis acciones y tomar el control de mi vida. Tenía que encontrar una salida, una forma de romper el ciclo que me mantenía atrapada en esta pesadilla. Sin embargo, sabía que el camino sería oscuro y lleno de peligros, un viaje al corazón mismo de lo desconocido. La oscuridad se desvaneció lentamente, y mi mente comenzó a aclararse. Estaba sentada en mi habitación, el espejo frente a mí parecía un portal a otra realidad. La figura del diablo no había desaparecido, su presencia aún pesaba en el aire. Pero había algo diferente en mí, una fuerza que no había sentido antes. Decidí enfrentar lo que había comenzado. Salí de la habitación y regresé a las calles, este lugar que había intentado dejar atrás. No para caer en la desesperación, sino para encontrar respuestas, para recuperar a las personas que había perdido en el camino. Cada paso resonaba con la firmeza de una nueva determinación. Al encontrar a Clara de nuevo, no había miedo, solo la necesidad de reconstruir lo que habíamos perdido. No tengo miedo, le dije. No podemos permitir que nos controle. Las luces de la ciudad brillaban con más fuerza, reflejando nuestra nueva esperanza. No sabía lo que el futuro me depararía, pero estaba lista para luchar. Aquel pacto con el diablo había sido solo el comienzo. Había tomado un camino oscuro, pero al final, entendí que la verdadera lucha era por el control de mi propia vida. La vida era mía para cambiarla, y esta vez, no lo haría sola. La risa del diablo aún resonaba en mi mente, pero esta vez la veía como un eco distante, no como una condena. Miré al cielo estrellado, sintiendo que, aunque las sombras pudieran acecharme, la luz siempre encontraría un camino.